Bienvenidos a la clase 4 de dibujo 1. En esta clase vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada, sistema de planta y vistas, pero vamos a avanzar un poco más y a empezar a trabajar con el concepto de grillas. Sobre este tema les dejamos un apunte teórico que les recomendamos leer. Sistemas de representación, despieces, abordajes de los objetos para obtener planta y vistas. Se lo vamos a subir con el resto del material como en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de la lámina 2 que tuvieron que hacer en la primera clase? Bueno, esa lámina funcionó como excusa para que aprendan a usar el instrumental, pero también tuvo la doble función de enseñarles a armar una grilla. En esa lámina ustedes armaron varios tipos de grillas. Una primera de 12 módulos por 12 módulos, donde cada uno de esos módulos tenía 1 centímetro. Después hicieron dos grillas más de 3 módulos por 3 módulos cada una, y en este caso los módulos son considerablemente más grandes, miden 3 centímetros. Sin embargo, en estas dos podemos ver que cada módulo tiene subdivisiones internas. En el caso del segundo cuadrante está dividido en cuartos y en el caso del tercer cuadrante en tercios. También trabajaron, sin saberlo, con grillas diagonales, es decir, que establecieron grillas en ángulos de 30, en ángulos de 60 y en ángulos de 45. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿qué es una grilla y para qué sirve? Cuando trabajamos con sistemas de representación que están tan ligados a la lógica matemática, necesitamos tener una herramienta que nos facilite la lectura y la interpretación de los datos. Por este motivo se inventaron las grillas o las retículas. Entonces, podemos decir que una retícula o una grilla es una herramienta de estructuración y organización del espacio y de los elementos que componen al mismo. Básicamente es un entramado de 2 dimensiones realizado a partir de líneas verticales y horizontales que componen módulos cuadrados iguales y consecutivos que constituyen, a su vez, una unidad de medida. Cada uno de estos módulos representa una parte proporcional del tamaño total de la retícula, pero también establecen una relación entre el tamaño y la ubicación de un objeto en el espacio. Funciona como una coordenada. Es una herramienta fundamental de la composición, ya que sirve como armazón para organizar las imágenes de una forma racional y fácil de visualizar. Esto quiere decir que si uno ve una grilla de 5 módulos de ancho por 10 módulos de alto, rápidamente podremos visualizar que el objeto o el espacio a trabajar tendrá una proporción dominante vertical. Las grillas no solo actúan como una herramienta estructuradora de los objetos a dibujar, sino que nos ayudan a racionalizar fácilmente los espacios, el trazado y la geometrización de las formas. También son muy buenas herramientas para garantizar la reproducción, ya que el uso de las grillas nos permiten aumentar o disminuir el tamaño de las mismas sin perder la proporción de los objetos contenidos en ellas. A la hora de trabajar con grillas, tendremos que simplificar los elementos llevándolos a figuras geométricas básicas y sintetizándolos para poder ajustarlos a una grilla compuesta por una cantidad de módulos establecidos. Los módulos pueden subdividirse en mitades, en cuartos y en octavos para ampliar las posibilidades de composición a la hora de geometrizar objetos. Estas subdivisiones se pueden hacer tomando las medidas o trazando diagonales. El trazado de las diagonales es un muy buen recurso para cuando se bocetan las grillas a mano alzada, ya que en 3 o 4 trazos uno puede instintivamente trazar las mitades, los cuartos y los octavos de los módulos cuadrados. En la construcción geométrica de los elementos, todos los ajustes deben ser realizados con precisión y las proporciones deben estar bien definidas, ya que el objeto dibujado no puede deformarse ni sufrir variaciones, por lo que la grilla constructiva debe ser respetada siempre, ya que, correctamente usada, garantiza la conservación de las proporciones originales y de la identidad del objeto.
Las grillas se pueden utilizar para representar tanto las 2 dimensiones como las 3 dimensiones. Usualmente, las retículas bidimensionales se emplean en el análisis de las diversas caras de un objeto, el sistema de planta y vistas que venimos viendo, mientras que las tridimensionales se utilizan para visualizar espacios y objetos contenidos en él a través de la perspectiva. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor. Acá tenemos nuestro modelo tridimensional de espacio euclidiano. ¿Se acuerdan? Lo conocieron la clase pasada. Si uno ve este modelo a simple vista, es bastante difícil dimensionar qué tamaño tiene. Podemos ver que la planta es cuadrada y que las paredes tienen menos altura que ancho. Pero hasta ahí llega nuestro análisis racional. Ahora, si le colocamos una grilla a este modelo, rápidamente podemos dimensionar su altura, su ancho y su profundidad, todo en una sola mirada. Y esto es un ejemplo de cómo en esta maqueta de espacio euclidiano se puede subdividir el espacio vacío a partir de una grilla que genera coordenadas. Ahora, si le colocamos un objeto en el medio de ese espacio modulado, la taza, rápidamente podemos ver qué volumen ocupa esa taza en el medio de ese espacio modulado. Podemos interpretar que el círculo, que es la base del cilindro que compone la forma de esta taza, ocupa 3 módulos por 3 módulos, más o menos. Con esta herramienta de grilla es mucho más fácil dimensionar los objetos y por lo tanto es más fácil también plantear las plantas y las vistas de manera organizada y proporcionada. Ahora bien, armar una retícula tiene sus trucos. Como ven, acá estamos usando módulos de 2 centímetros. Cada uno de estos tiene 2 centímetros por 2 centímetros. Algunas partes de mi taza no coinciden con esta modulación, porque o son más pequeñas o rebasan el módulo. Y acá es donde entra la subdivisión de módulos. A veces, para justificar ciertos tamaños de los objetos que trabajamos, necesitamos subdividir los módulos para que coincidan con las formas que estamos planteando. Decimos que justificamos al objeto en grilla cuando los límites de nuestros dibujos coinciden con la modulación o con la subdivisión de módulo. Este no es el caso, ya que las tazas están apoyadas sobre la grilla, pero no están moduladas. Vamos a ver un ejemplo de modulación. Acá pueden ver la diferencia entre una imagen modulada y una imagen sin modular. En el primer caso, cada uno de estos trazos de contorno está justificado por una coordenada. El recorrido de la línea es fácilmente trazable. En el segundo caso, es simplemente una imagen a mano alzada que se puede apoyar sobre una grilla, pero no es tan fácil de dimensionar. Su trazado no es tan fácilmente legible como el de la imagen modulada. Cuando armamos las grillas, tenemos que tener en cuenta que este tipo de dibujo tiene algunas normas específicas que tenemos que saber interpretar. Una de ellas es la línea de tierra. Los ejes horizontales, X e Y, cuando se despliegan, se convierten en lo que le decimos la línea de tierra. ¿Qué es la línea de tierra? En términos geométricos, es una línea destinada a la medición que transcurre al ras del suelo y paralela a la línea de horizonte. En la maqueta podemos interpretar que es la línea que une los planos verticales al plano horizontal. Entonces, cuando la maqueta se despliega, queda una línea recta que hace de base a las vistas. Eso en el plano geométrico. En el plano simbólico, en cambio, esa línea representa el suelo donde se apoyan las cosas. Esto significa que nosotros, si en vez de dibujar las tazas apoyadas sobre la línea de tierra, sobre esta línea de acá, las dibujamos un módulo más arriba y dejamos libre la primera línea de módulos inmediatamente siguiente a la línea de tierra, esto se leerá de manera de que la taza en realidad está flotando.
O sea, no está apoyada en el suelo, sino que está flotando un módulo arriba. Tengan en cuenta que cada hilera de módulos que dejen sin usar se leerá como espacio vacío, porque en este sistema todo es dimensionable, los espacios llenos y los espacios vacíos. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de modular son las curvas. Las formas curvas en grilla siempre apoyan su trazado en círculos, ya que los círculos, al ser forma perfectamente simétrica, son fáciles de justificar. Veamos unos ejemplos. El círculo siempre se circunscribe a un cuadrado, que es lo que nos permite dimensionar no solo la medida del mismo, sino la posición del centro desde donde vamos a trazar el círculo con instrumental cuando trabajamos con compás. La superposición de círculos, siempre justificados en grilla, nos permite generar formas curvas complejas. Esto significa que cada vez que tengamos que plantear una forma curva en una grilla, vamos a valernos de la trayectoria curva de un círculo. Y para hacer esto, tenemos que determinar primero cuál es el tamaño del círculo, para así poder ubicar el centro y los puntos cardinales del mismo. Ubicar el centro es lo que nos va a permitir posicionar el compás para trazar la circunferencia cuando usamos el instrumental. Vamos a analizar el uso del círculo y un poco la anatomía de las grillas. Nosotros tenemos esta taza, que es la que venimos trabajando, que ya está ajustada a grilla. Bien, ahora vamos a ver un poco los detalles, sobre todo del asa, que es el único lugar del cual yo me valí de círculos para trazar 3 circunferencias. Bien. Si se fijan, el asa tiene 3 partes curvas. Tiene la parte de arriba y el codito donde dobla para ir hacia la base. Esto se puede traducir en el uso de 3 círculos de distinto tamaño. Hay 2 que son concéntricos y uno que está ubicado en un costado para ser funcional al doblez del asa. Si se fijan, el círculo más pequeño es de 1/4 de módulo, el círculo del centro es de 1/3 de módulo y el círculo más grande es de 1 módulo y 1/4. Acá es donde la subdivisión de módulo me es funcional para poder ubicar los objetos. Yo de los círculos encontré el centro, posicioné el centro para poder trazarlos. Y a partir de ahí fui tomando del círculo grande, tomé 1/4 para hacer el trazado de la parte de arriba del asa. Del círculo de abajo tomé el 1/4 también para hacer el trazado, medio. Tomé un poco menos de medio para hacer el trazado de la parte de abajo, que empalma con el cuerpo de la taza, y del círculo más pequeño usé menos de 1/4 para hacer la curva que hace la taza. Después subdividí solamente aquellos módulos que yo necesitaba para trazar una parte de esa taza. ¿Se entiende la lógica? Yo solo subdividí aquel módulo que necesitaba utilizar una parte más pequeña. Y ustedes se podrán preguntar, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de subdividir el módulo si puedo hacer todo en una grilla con un módulo más pequeño? Bien, es válido. Nosotros les recomendamos que las grillas de módulo pequeño las usen cuando tienen objetos con mucho detalle. Si el objeto no tiene tanto detalle, les conviene usar un módulo un poco más grande que le permita modular solamente aquellos aspectos del objeto que necesiten un detalle más puntual. A veces las grillas más pequeñas son más complejas para trabajarlas.
Pero en definitiva el tamaño de módulo lo eligen ustedes. Cuando tenemos que armar vistas reticuladas, lo primero que tenemos que hacer es saber el tamaño del objeto con el que vamos a trabajar. Si tenemos el objeto corpóreo, eso es relativamente fácil porque se resuelve con una regla. Se toman las medidas, el alto, el ancho, la profundidad y se puede hacer un esquema rápido de tamaño. Pero cuando trabajamos los objetos a partir de imágenes, como tienen que hacer ustedes, las medidas que tomaremos serán proporcionales. Esto quiere decir preguntarse qué proporción intrínseca tiene el objeto, cuál es el alto en relación al ancho y en relación a la profundidad. ¿Cómo puedo sintetizar en volúmenes geométricos simples este objeto? Una vez que nos hicimos estas preguntas y sacamos las medidas principales, vamos a pasar al armado de las vistas. Nosotros tenemos estas vistas armadas que hicimos la clase pasada. Ahora, estas vistas, si bien están proporcionadas, no están moduladas. Por lo tanto, ahora vamos a proceder a armarlas en función de una grilla. Pero para eso tenemos un paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es bocetar. Nosotros siempre recomendamos bocetar los objetos antes de pasarlos a la lámina. El boceto es un dibujo rápido que nos permite practicar la morfología de los objetos. Nos permite reflexionar de manera rápida las relaciones entre objetos y espacio. No tiene reglas establecidas, sino más bien es un dibujo exploratorio. Mediante el boceto definimos formas, proporciones y características generales, posiciones de las vistas y simplificaciones geométricas varias. Se pueden hacer uno o varios dibujos hasta que uno esté conforme con la forma general. Una vez bocetadas las distintas vistas, procedemos a grillarlas. Este es un proceso de racionalización que quizás no les salga al primer intento. La idea es que puedan armar las distintas plantas y vistas en sus respectivas grillas y que queden armónicas y proporcionadas. Si se fijan en este ejemplo, las formas están bocetadas y más o menos acomodadas sobre las grillas sin demasiadas precisiones. Una cosa para tener en cuenta, que es fundamental, es que cuando boceten ya empiecen a organizar el espacio, es decir, con las plantas y las vistas correctamente alineadas. Esto les va a facilitar la lectura entre vistas y el armado de la modulación. Tengan en cuenta que si deciden poner la planta debajo de la vista frontal, esta deberá continuar la posición de la misma. Por otro lado, si deciden poner la planta bajo la vista lateral, que también es válido, esta deberá estar alineada y posicionada en relación a la vista que tiene arriba. Ahora empieza la tarea más fina, la modulación y justificación en grilla. Vamos a tomar las grillas que bocetamos en el paso anterior y vamos a subdividir los módulos si es necesario. Vamos a ajustar los tamaños de las distintas vistas y a justificar las curvas si es que las tenemos. Recuerden que los módulos se pueden subdividir en medios módulos, cuartos de módulos u octavos de módulos de ser necesario. Para justificar las curvas utilizaremos círculos ubicados en la grilla que nos ayudarán a construir las formas. Analicen bien los objetos. ¿Cuántas curvas tienen? ¿Cómo son? ¿Qué tamaño tienen? Acá tenemos el ejemplo del asa de la taza, que está compuesta por una serie de curvas justificadas a partir de 5 círculos. En la primera imagen pueden ver que lo que sería la línea externa del asa está construida por 3 curvas, 2 grandes y una pequeña, que forman la unión entre el asa y el cuerpo de la taza. Si se fijan, en la segunda imagen, de ese círculo pequeño y del más grande, solo usamos la mitad, mientras que del círculo de la base, solo usamos un cuarto. Esto quiere decir que muchas veces trazamos un círculo completo para utilizar solo una pequeña porción de él. En la tercera y cuarta imagen pueden ver el trazado de la línea interna que compone el asa. Fíjense que la misma está generada a partir de 2 círculos, uno más pequeño que el otro, que están perfectamente ajustados a grilla.
Siempre que trabajen con curvas, tienen que ajustar los círculos a grilla y marcar los puntos de referencia necesarios. Si el círculo es muy grande o excede la grilla, se trazarán líneas auxiliares que permitan marcar los puntos de referencia necesarios para trazar la curva. Una vez resuelta la grilla en boceto, recién ahí se la pasa a la hoja de 35 por 50 con instrumental. En el espacio que queda entre planta y vistas, van a representar el objeto a mano alzada, tal y como lo ven en la imagen. Algo muy importante, el objeto a mano alzada, háganlo después de haber hecho las plantas y las vistas grilladas. ¿Por qué? Porque entre los bocetos que tuvieron que hacer antes y la realización de las plantas y vistas con instrumental, lo más probable es que hayan dibujado el objeto al menos unas 3 o 4 veces. Esto hace que la mano ya adquiera cierta naturalidad para dibujar el objeto en cuestión, y así les va a resultar más fácil. Si esto les genera dudas, boceten en un papel aparte el objeto todas las veces que crean que es necesario. Esto es básicamente lo que van a hacer para las 3 láminas de esta clase. Esta clase van a tener la lámina 6, 7 y 8 y les vamos a dejar el práctico y los elementos. A mí me falta una hoja con 2 elementos más porque mi impresora murió cobardemente como mueren las impresoras durante la cuarentena. Pero van a tomar cada uno de los elementos que le vamos a dar y lo van a transcribir a plantas y vistas siguiendo el proceso. Tengan en cuenta las nociones que venimos hablando, las proporciones intrínsecas de los objetos, los rasgos esenciales. Recuerden que tienen que geometrizarlo sin que pierdan la identidad. Si no están familiarizados con los objetos, googleenlos. Busquen referentes que les permitan entender cómo son esos objetos, cuáles son los aspectos particulares que construyen la identidad y analicen hasta dónde es necesario ser detallista. Por ejemplo, el cassette tiene infinidad de detalles. ¿Cómo transcribir todos estos detalles a una grilla? ¿Es necesario que incluya los dientes del cassette en la grilla? Las etiquetas, la ventanita del centro, todos estos aspectos, ¿son fundamentales para reconocer el objeto o puedo prescindir de ellos? La única manera de responder todas estas preguntas es bocetando, agregando o quitando detalles del dibujo hasta lograr una imagen sintética, pero que no pierda la identidad y sea fácilmente reconocible. Para realizar el trabajo de esta clase van a tomar 3 hojas de 35 por 50 con su marco entintado y lo van a dividir en 2, de manera que queden 2 cuadrantes de 28 por 22,5. En el caso de que no tengan hojas de 35 por 50, pueden trabajar con hojas A4, haciendo los cuadrantes por separado y dejando 1 centímetro de cada lado para armar el marco de encierro. O pueden usar cualquier hoja que tengan a mano, pero siempre respetando el tamaño del cuadrante de 28 por 22,5. Una cosa para tener en cuenta a la hora de hacer el ejercicio es la organización de planta y vistas. Siempre, siempre, pero siempre deben estar organizadas de manera lineal para que se puedan leer correctamente. Si no, ¡hay tabla! Además, deben dejar un espacio entre ellas para que se lean como grillas separadas y no como un masacote. Recuerden que el espacio que dejan alrededor del objeto se lee como espacio vacío, así que los objetos van apoyados sobre la línea de tierra. Si le dejan espacio vacío abajo, va a parecer que ese objeto está volando. Así que, salvo que sus objetos tengan alas, por favor no lo hagan. Tengan en cuenta que los tamaños y las posiciones de las distintas partes del objeto deben ser coherentes entre sí. La posición de la planta está siempre subordinada a la vista que tiene arriba. Tiene que coincidir no solo en forma y tamaño, sino también en posición. ¿Cuál va a ser la vista frontal? Esa la eligen ustedes. En general, suele elegirse aquella vista que es la más significativa del objeto. En este caso, elegimos la vista en la que se ve el asa como vista frontal, porque rápidamente nos permite interpretar que es una taza.
Si hubiésemos elegido la otra vista, solo estaríamos viendo un rectángulo. Y necesitaríamos otra vista complementaria para comprender de qué se trata el objeto. No es necesario que hagan este esquema, que es bastante complejo, pero sí pueden usar esta lógica al hacer los bocetos para que las distintas vistas de sus objetos coincidan a la hora de pasarlas a instrumental. Bueno, hasta acá llegó nuestra clase. Hoy vimos un recurso que no siempre es fácil de abordar, pero una vez que se acostumbran a usarlo, es una herramienta muy práctica: las grillas. Esperamos que hayan comprendido el tema y que la clase se les haya hecho por lo menos llevadera. Una última cosa antes de irme. Varios de ustedes preguntaron por el tema de los rótulos. Si tienen una impresora a mano y lo pueden imprimir, genial. El que no tenga impresora, no se preocupe. Los rótulos van a ser necesarios cuando las entregas sean presenciales. Pero mientras dure la cuarentena, que ustedes entregan sus trabajos a través de imágenes digitales, no son tan necesarios. Ya que ustedes, en el nombre del archivo que suben al Classroom, tienen que poner su nombre, apellido y número de lámina. Así que no se preocupen. Estamos en cuarentena, así que vamos acomodándonos a las situaciones a medida de que podemos. Lean todo el material que les subimos, porque acá tienen todas las herramientas necesarias para hacer el trabajo. De todos modos, cualquier duda que surja, pueden consultarla con su docente a cargo en las comisiones de Classroom. Les dejamos un codazo grande y nos vemos en la próxima videoclase en esto que hemos dado en llamar Dibujo 1, edición pandemia.